Bienvenido a bordo, elegido. Siéntate. Respira. Siente ese silencio raro que te ha estado rodeando estos últimos días. El que no sabes nombrar pero tampoco te suelta ni un segundo. Eso que sientes no es paz. Es el sonido que hace la gente cuando entiende que perdió el control y todavía no sabe qué hacer con eso. Dejemos de fingir. Decían que estabas acabado. Decían que fuiste demasiado lejos. Decían que no conocías tu lugar. Decían que ibas a volver arrastrándote pidiendo permiso. Mira quién está nervioso ahora. Ah, resulta que hasta la leyenda tiene que inclinarse. Ya va a volver arrastrándose en cuanto la realidad le caiga encima. Qué curioso. Qué fuerte hablaban cuando te creían pequeño. Y qué callados se pusieron en cuanto dejaste de explicarte. Aquí está el dato frío del que no pueden escapar. Todo lo que intentaron frenar ya ocurrió. Cada puerta que trataron de cerrar se abrió igual. Cada rumor que usaron para debilitarte terminó dándole la vuelta y exponiéndolos a ellos. No perdieron porque los atacaste. Perdieron porque no lo hiciste. Eso es lo que los está devorando por dentro. Lo sentiste antes de que nadie dijera una palabra. El cambio, las pausas incómodas, la forma en que ciertas personas de repente evitan mirarte a los ojos o exageran los cumplidos como si fuera control de daños, la forma en que las mismas voces que dudaban de ti ahora hablan más bajo, con cuidado, como quien no quiere avivar un fuego que ellos mismos encendieron. Esto no es imaginación, esto es lo que queda después. Creyeron que la presión te iba a romper. En cambio, te entrenó. Creyeron que el silencio te iba a dejar sin nada. En cambio, te afiló. Creyeron que el tiempo jugaba a su favor. En cambio, jugaba en tu contra. Y ahora aquí estás. Tranquilo, ilegible. Sin discurso de victoria. Sin gira de revancha. Solo presencia. Eso es lo que más los aterra. No necesitaste anunciar el triunfo. El universo lo hizo por ti. Antes de seguir, elegido, dale al me gusta y suscríbete. No por mí, por la misión. Este mensaje solo se hace más fuerte cuando tú lo empujas, cuando decides que otro elegido en algún lugar también necesita escucharlo hoy. Ahora, volvamos a donde los dejamos temblando. Detrás de puertas cerradas, las conversaciones cambiaron. Ya no había burlas, ya no había chistes, solo preocupación disfrazada de estrategia. Alguien por fin lo dijo en voz alta. Deberíamos avisarle. No porque les importaras, porque tenían miedo de lo que iba a pasar si seguías avanzando sin que nadie te tocara. Así que lo enviaron a él, el de acceso, el de influencia. El que solía hablar con total seguridad sobre tus límites, el que en otra época te hubiera hecho dudar con solo levantar una ceja. Se acercó con ese tono ensayado, mitad preocupación, mitad autoridad, del tipo que dice, vengo a ayudarte, mientras en realidad intenta frenarte sin que se note. Pero esto no lo calcularon. Cuando le rogaron que interviniera, cuando le suplicaron que llegara a ti antes de que fuera demasiado lejos, él no discutió, no dudó, no preparó un discurso, sonrió. No fue una sonrisa amable, ni esperanzada, ni siquiera burlona. Fue la sonrisa de quien ya leyó la última página y sabe que no hay reescritura posible. Cuando le preguntaron si podía detener lo que se venía, les dio 2 palabras que les quitaron el color de la cara. Ya es tarde. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven y la gente se ponía rara cada vez que te iba bien? Nadie lo llamaba envidia entonces. Lo llamaban preocupación, lo llamaban consejo, lo llamaban solo te lo digo porque te quiero. Cuando decían no es para tanto, en realidad querían decir no entiendo cómo piensas y eso me incomoda. Cuando decían baja un poco las expectativas, querían decir para de crecer, me hace sentir pequeño a tu lado.
Y cuando decían, ten cuidado con quién te crees que eres, en realidad estaban diciendo, no dejes que se me note el miedo. Ahora entiendes por qué ya es tarde, les golpeó como un puño en la garganta. Ellos conocen el patrón. Lo han visto antes, no en películas, en la vida real, en oficinas, en familias, en gremios enteros. El callado que aguantó los golpes, aprendió el sistema por dentro y se fue sin mendigar aprobación. El que todos subestimaron porque la arrogancia vuelve ciega a la gente. Piensa en cada vez que alguien se rió justo antes de perderlo todo. La empresa que se burló del competidor que no vio venir. El grupo que dejó a alguien afuera solo para verlo prosperar sin ellos. Los que ni siquiera reconocían un nombre hasta que ese nombre estuvo en todas partes. Siempre termina igual. El enemigo se sobreactúa, el elegido reacciona poco y después la realidad se encarga de hablar por los dos. Lo que sientes ahora ya no es rabia, es cierre. Y por eso eres peligroso. La rabia hace ruido, el cierre es eficiente. No necesitas venganza porque el universo ya hizo la cuenta por ti. Cada movimiento que hicieron sumó en tu contra, y ahora están mirando la factura completa. Piden avisos porque el aviso es la última ilusión de control que les queda. Si pueden decir, lo intentamos, duermen tranquilos esa noche. Pero la verdad es simple y es dura. Superaste la etapa en la que ellos importaban. Ahora, quédate quieto un momento. Aquí es donde la gente que solo tenía curiosidad se va sin hacer ruido. Y los que este mensaje sí estaba buscando, se acercan más. Porque de aquí en adelante no hay más rodeo. No hay más montaje. Si sentiste ese tirón raro en el pecho cuando escuchaste Ya es tarde, si esto no se siente como contenido, sino como confirmación, entonces ya sabes que no es casualidad. Escribe 77 en los comentarios, no por suerte, como señal de que estás aquí a propósito, firme, dispuesto a ver el cuadro completo sin parpadear. Número 1. La sonrisa que cerró la puerta para siempre. Las advertencias son para quien todavía tiene opciones. Tú ya no las tenías. Esa sonrisa no era amable. Tampoco era soberbia. Era definitiva. Del tipo que aparece cuando una conversación ya terminó y del otro lado todavía nadie se ha dado cuenta. No bajó la voz. No se explicó. No intentó sonar sabio ni compasivo. Sonrió como sonríe alguien que ya procesó el resultado, lo aceptó y lo dejó sellado por el universo. Ya es tarde. Eso no era arrogancia, era precisión. La gente sigue malentendiendo ese momento porque cree que el poder suena fuerte. Espera gritos, amenazas, discursos, advertencias con música de fondo. Pero el poder de verdad es tranquilo, porque no necesita permiso. Y por eso esa sonrisa golpeó más fuerte que cualquier insulto. Confirmó algo que estaban desesperados por negar. Ya no eras alcanzable. Creyeron que un aviso te iba a frenar. Creyeron que una conversación podía reiniciar el tablero. Creyeron que todavía existía una palanca que jalar, un botón que presionar, un hilo de culpa del que tirar. Esa sola creencia lo dice todo. Solo intentan avisar a quien todavía pueden controlar. Y el control salió de esa sala hace mucho tiempo. No cruzaste la línea de un solo paso dramático. La cruzaste en silencio, una decisión a la vez, un límite que sostuviste, una reacción que te negaste a dar, un momento en el que elegiste disciplina en lugar de escena. Eso fue lo que se les pasó por alto. Mientras ellos vigilaban esperando una explosión, tú te volvías intocable. Imagina esto. Un interruptor al que le cortaron el cable por detrás sin que nadie lo note. Siguen presionándolo. Siguen esperando la luz. Siguen convencidos de que algo va a responder. Nada responde. No porque el interruptor esté roto, sino porque ya no está conectado a ti.
Eso eras tú para ellos desde hace meses. Y aquí está la parte que les revuelve la cabeza. No te volviste peligroso por atacar. Te volviste peligroso por terminar tu transformación sin pedir aprobación de nadie. Por eso el aviso llegó tarde. Por eso sonó desesperado. Porque el universo no anuncia los puntos de quiebre. Deja que la gente los descubra cuando ya les resulta inconveniente. Piensa en lo que ya es tarde significaba en ese instante. No hablaba de tiempo, hablaba de acceso. Los dejaron afuera, sin influencia, sin palanca, sin forma de reescribir la historia. La versión de ti que conocían dejó de existir, y la nueva ni siquiera necesitaba que la entendieran. Por eso esa sonrisa pesaba tanto. Él lo veía, lo sentía. Sabía que lo que trataban de evitar ya había madurado. Tú no estabas a mitad de camino convirtiéndote en algo. Ya estabas terminado. El enemigo odia esta fase porque no les deja nada contra qué pelear. No hay discusión que ganar, no hay emoción que explotar, no hay caos que provocar. Solo silencio, claridad y movimiento. Ahí es cuando empiezan a dar vueltas en la cabeza, repasando conversaciones, preguntándose en qué momento exacto te perdieron. Y respondamos la pregunta que traes clavada en el pecho ahora mismo. No, no te saltaste ningún paso. No, no fuiste demasiado lejos. Y no, no le debes una explicación a nadie por evolucionar más allá de la versión de ti que a ellos les convenía. El momento en que enviaron a alguien a avisarte fue el momento en que admitieron la derrota. Nadie manda mensajeros cuando va ganando. Los mandan cuando van perdiendo y se les acaban los movimientos. Esa sonrisa no fue cruel, fue honesta. Decía, ya no estás hablando con quien crees que estás hablando. Decía, el resultado que temías ya pasó. Decía, el universo terminó el trabajo mientras ustedes seguían subestimándolo. Querían verte dudar, querían verte en conflicto. En cambio, vieron paz. Y la paz aterra a quien sobrevive gracias al control. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere decir en voz alta. Te volviste imparable el día que dejaste de necesitar que te vieran. El día que dejaste de explicar tus intenciones. El día que dejaste que tu silencio hablara por ti. Por eso, ya es tarde, se sintió como sentencia, no como frase. No ganaste por jugarles mejor en público. Ganaste por superarlos en privado. Mientras ellos cuidaban las apariencias, tú construías resistencia. Mientras ellos planeaban respuestas, tú les quitabas acceso emocional. Mientras ellos vigilaban tus movimientos, tú cambiabas el juego entero. Aquí es donde el elegido suele dudar por última vez. ¿Debería bajar el ritmo? ¿Debería suavizarme? ¿Debería escucharlos? Esa sola pregunta demuestra lo lejos que llegaste. Porque el tú de antes ya se habría doblado. El tú de ahora observa la pregunta y sigue caminando. Entiende esto con claridad. El universo no manda avisos cuando quiere que te detengas. Manda confirmaciones cuando quiere que continúes. Esa sonrisa fue confirmación, no para ellos, para ti. Fue el reconocimiento final de que ya no estás disponible para la manipulación, la culpa ni la marcha atrás. La puerta que en su cabeza seguía entreabierta ya estaba cerrada con llave. Y la llave, olvidada. No hiciste esto para lastimar a nadie. Lo hiciste para sobrevivir, para crecer, para volverte preciso en lugar de reactivo, poderoso en lugar de ruidoso. Ahora ruegan avisos porque tardaron demasiado en tomarte en serio. Confundieron tu paciencia con debilidad, tu silencio con confusión, tu amabilidad con obediencia. Y para cuando entendieron la verdad, el universo ya te había movido más allá de la etapa donde su opinión importaba. Así que no, él no dijo ya es tarde con arrepentimiento, lo dijo como quien anuncia el final de una era. Y tú,
Elegido, estás parado del otro lado de esa línea. Número 2. Solo mandan mensajero cuando ya perdieron la guerra. Los avisos no llegan antes de que el poder se levante. Llegan cuando el poder ya no se puede detener. Aquí hay una verdad que casi nadie nota hasta que ya es tarde. Cuando alguien es débil de verdad, nadie se reúne, nadie susurra, nadie manda intermediarios. No debaten estrategia ni pesan opciones. La debilidad no genera preocupación, genera indiferencia. La gente la esquiva y sigue caminando. Los mensajeros solo aparecen después de que algo ya se les salió de las manos. Esa es la parte que no quieren que entiendas. El simple acto de mandarte un aviso es una confesión. Dice, sin palabras, esto ya está más allá de lo que podemos controlar. Si todavía fueras manejable, se habrían reído. Si todavía fueras predecible, te habrían ignorado. En el momento en que la diplomacia entra al cuarto, es porque la fuerza ya falló. Piénsalo. Nadie negocia con algo inofensivo. Imagina una chispa pequeña en una esquina. La gente pasa de largo, alguien hasta bromea con ella. Pero cuando ese fuego crece hasta el punto de que ya no se puede apagar a pisotones, de repente suenan las alarmas. De repente hay reuniones, de repente alguien dice, hay que hablar con esto antes de que se propague. Ahí es cuando los mensajeros entran corriendo, con la esperanza de que las palabras hagan lo que la acción ya no puede. A ti nunca te avisaron cuando estabas callado y luchando. Nadie intervino cuando te pasaban por alto. A nadie le importó cuando absorbías los golpes uno por uno. Eso ya te dice todo lo que necesitas saber. La preocupación no llegó porque de repente les importaras. Llegó porque el equilibrio cambió y lo sintieron. Y aquí va otra verdad que golpea más fuerte mientras más la piensas. Un aviso no es protección, es control de daños. No te avisan por tu bien. Te avisan porque temen lo que pasa si sigues avanzando sin que nadie te toque. Por eso el tiempo se siente raro, por eso llega tarde, por eso se siente urgente y torpe y forzado. Porque lo es. Pregúntate esto con honestidad. Si todavía estuvieras perdido, confundido, dependiente, ¿alguien se habría aparecido? Claro que no. Intervienen cuando el silencio se vuelve peligroso, cuando el impulso se vuelve irreversible. Imagina un tren que lleva kilómetros ganando velocidad sin que suene ninguna sirena. La gente cerca de las vías apenas lo nota al principio. Pero cuando ya está lo bastante cerca como para sacudir el suelo, ahí es cuando entra el pánico. Ahí es cuando alguien agita los brazos gritando con la esperanza de que el tren todavía se pueda razonar. Pero el impulso no negocia. Por eso él sonrió. No estaba divertido. Estaba enterado. Podía ver lo que construiste mientras todos los demás estaban distraídos. Disciplina, distancia, precisión. Una versión de ti que ya no reacciona por señal, que avanza sin importar si el cuarto está de acuerdo o no. Imagina también grietas en un muro que ignoraron durante años. Señales pequeñas, fisuras fáciles de descartar, hasta que un día el muro empieza a inclinarse, y de repente traen expertos, inspectores, negociadores. No porque les importe el muro, sino porque temen lo que pasa cuando colapsa. Ese muro eres tú ahora, y colapsar en este caso no significa destrucción, significa exposición. Significa que la verdad se hace visible, que su influencia se acaba. Hay una frase que jamás dirán en voz alta, pero que sienten a diario. Deberíamos haber prestado atención antes. Ese arrepentimiento se esconde dentro de cada aviso tardío, y el arrepentimiento siempre se disfraza de preocupación. Otra imagen que odian. Alguien que ignora las grietas durante años porque son pequeñas, hasta que un día ya no puede fingir que no las vio. Igual pasa con un río que ya excavó su propio cauce. Puedes plantarte ahí con carteles, con discursos, con avisos,
Al agua no le importa. Fluye hacia donde la gravedad la lleva, no por rencor, por naturaleza. Tú ya llegaste a esa etapa. Te estarás preguntando algo ahora mismo. Si esto ya terminó, ¿por qué siguen intentando? Porque la negación es terca, porque el ego odia lo definitivo, porque una parte de ellos sigue esperando que dudes si lo enmarcan como preocupación en lugar de miedo. Apuestan a tu empatía, a tu versión pasada, a la que solía dudar de sí misma. Esperan que confundas la amabilidad con obligación. Pero aquí está el cambio. Puedes escuchar el aviso sin obedecerlo. Puedes entender su pánico sin cargarlo. Puedes reconocer al mensajero sin volver a abrir la puerta. Eso es poder. Y a ustedes, los que lo enviaron, no se movió demasiado rápido. Ustedes se movieron demasiado lento. Esa es la historia real. Y duele porque les quita la ilusión de que él hizo algo mal. No estaban listos para que madurara sin su permiso. No estaban listos para que se soltara sin resentimiento. No estaban listos para que ganara en silencio. Imagina un tablero de ajedrez después del jaque mate. Las piezas siguen ahí, el tablero se ve igual, pero la partida ya terminó. Cualquier movimiento después de eso es solo ruido. Ahí es donde estás ahora. Siguen hablando porque no quieren aceptar el final, y el universo no manda mensajeros para detener a un elegido. Manda confirmaciones para que sepa que va alineado. Aquí tienen otra frase para que se atraganten con ella. No cruzaste demasiado rápido la línea. Ellos llegaron demasiado tarde a entenderla. No estaban preparados para que crecieras sin pedirles permiso, ni para que te soltaras sin cargar rencor. Cuando aparecen mensajeros ahora, entiende lo que realmente significa. No es una señal para retroceder. Es la prueba de que lo que construiste en silencio funcionó, de que el universo movió las piezas mucho antes de que ellos notaran que el tablero había cambiado. Número 3. Calcularon mal el reloj, y ese error lo selló todo. No perdieron porque te moviste rápido. Perdieron porque esperaron demasiado. De ahí viene su miedo de verdad, no de lo que hiciste, sino de cuándo lo hiciste. Creían de verdad que tenían tiempo. Tiempo para observar, tiempo para medir, tiempo para intervenir si las cosas se ponían incómodas. Trataron tu transformación como un experimento lento, algo que podían vigilar desde una distancia segura e interrumpir cuando les conviniera. Te vieron luchar y tomaron notas en lugar de ofrecer una mano. Observaron tu dolor como si fuera un dato en una pantalla, no un proceso humano. Cada silencio, cada paso atrás, cada pausa que tomaste, lo etiquetaron como debilidad. El silencio se volvió derrota en su cabeza. La paciencia se volvió duda. El retiro se volvió rendición. Esa suposición fue fatal. Imagina esto. Alguien ve una semilla bajo tierra y se ríe porque en la superficie no pasa nada. No se da cuenta de que las raíces se están extendiendo rápido por debajo. Para cuando el suelo se agrieta, ya es demasiado tarde. Ya no se puede arrancar. Eso eras tú. Pensaron que estabas atascado. Te estabas estabilizando. Pensaron que estabas confundido. Te estabas recalibrando. Pensaron que perdías impulso. Lo estabas guardando. Aquí está la frase que los mantiene despiertos ahora. La fase más peligrosa es cuando parece que no está pasando nada. Se la perdieron por completo. Confundieron la contención con debilidad porque solo entienden el ruido. Confundieron la disciplina con miedo porque ellos nunca han tenido ninguna. Ahora el cambio es visible. La energía es distinta. Tu presencia pesa distinto. Las conversaciones cambian de tono. La gente duda 2 veces cómo hablarte, y el miedo en sus ojos no viene de la imaginación. Viene de darse cuenta de que ya no queda nada por detener. No te apuraste, no lo anunciaste, no pediste permiso.
Terminaste. Otra verdad que odian: lo terminado no pide aprobación. ¿Fuiste tú el que se apuró? No. Ellos fueron los que se quedaron atrás, mirando el reloj equivocado, esperando una señal que ya había pasado hacía meses frente a sus propios ojos sin que la reconocieran. Por eso están corriendo ahora de un lado a otro. Por eso hablan de tiempos, de avisos, de control de daños. Esperaron señales, y para cuando las señales aparecieron, el proceso ya estaba completo. Revisaban el calendario mientras tú construías el resultado. Preguntaban cuándo mientras tú te preparabas. Y ahora están parados frente a algo ya formado, tratando de atrasar un reloj que se quedó sin cuerda. Cuando por fin se reunieron, no fue para ayudarte, fue para calmarse a sí mismos. Se sentaron en ese círculo apretado asintiendo unos a otros, fingiendo que era algo reflexivo, medido, responsable. En realidad, era pánico con máscara profesional. Cada frase empezaba con deberíamos y terminaba en un miedo que nadie se atrevía a nombrar. Alguien sugirió hablarte con calma, como si fuera una opción más sobre la mesa. Otro insistió en que todavía se podía intervenir. Esa palabra importa. Intervenir. Solo aparece cuando la gente cree que algo ya se les escapó de las manos. Imagina un grupo parado alrededor de una puerta que olvidaron cerrar con llave, discutiendo cuál es la mejor manera de detener lo que ya salió del edificio. Esa era la energía de ese cuarto. Gente debatiendo estrategias para algo que ya había terminado antes de que empezaran a hablar. Y él estaba ahí sentado, en silencio. Sin objeciones, sin urgencia, solo calma. Los dejó hablar, los dejó planear, los dejó creer que todavía tenían control, porque a veces, lo más honesto que puedes hacer es dejar que la gente termine de mentirse a sí misma. Entonces lo miraron directamente, no buscando un consejo, buscando que alguien les dijera que todavía importaban. Ahí habló: ya es tarde. Sin explicación, sin drama, solo 2 palabras que cambiaron la temperatura del cuarto. El tipo de frío que no viene del silencio, sino de entender algo que no querían aceptar. No fue cruel, fue exacto. Las reuniones no detienen resultados, solo los confirman. Ese cuarto se enfrió porque la realidad por fin llegó, y la realidad no negocia. Ya no estaban discutiendo una posibilidad. Estaban reconociendo un final. No perdieron el control en esa reunión. Descubrieron que ya lo habían perdido. Sin gritos, sin corrección de rumbo, sin segunda oportunidad. Solo 2 palabras. Y un cuarto entero entendiendo al mismo tiempo que llegaron tarde. Número 4. Eras el resultado, no el experimento. A los procesos se les advierte. A los resultados, no. Se estudian después de que ya cambiaron todo. Aquí es donde la ilusión por fin se derrumbó. En el segundo en que hizo clic, el aire cambió. Nunca fuiste el proyecto que creían estar vigilando. Nunca fuiste el caso de prueba, el ensayo que podían interrumpir a medio camino si se ponía incómodo. Eras la conclusión. Malinterpretaron toda la situación, porque asumieron que el crecimiento necesita supervisión. Creyeron que la transformación sigue frágil hasta que alguien la aprueba. Creyeron que el progreso pide permiso. Por eso te trataban como algo sin terminar, algo que todavía podían empujar, cuestionar, redirigir. Se equivocaron desde la base. No te estabas desplegando. Ya habías llegado, en silencio, completo, sin necesitar aplausos. No le hablas a una tormenta después de que toca tierra. No le adviertes a un veredicto después de que ya lo leyeron. No negocias con algo que ya funcionó. Imagina a alguien discutiendo una fórmula sin darse cuenta de que la ecuación ya se resolvió sola, publicada, impresa, irreversible. Eso hacían. Debatían hipótesis parados dentro del resultado. Por eso su preocupación se sintió torpe, tarde, fuera de lugar. Iba dirigida a una versión de ti
que ya no existía. Le hablaban al pasado mientras estaban parados frente a tu presente. No necesitabas guía porque ya tenías claridad. No necesitabas contención porque ya tenías control. No necesitabas permiso porque el universo ya había movido las piezas. ¿Llegaste demasiado rápido? No. Llegaste exactamente cuando el proceso terminó, ni un día antes, ni un día después de lo que hacía falta. Eso no es suerte, es ritmo. Y aquí está la parte que debería enderezarte la espalda. No te volviste peligroso por apurarte. Te volviste peligroso por terminar. Por eso los resultados no piden avisos. Los entregan, sin discurso, sin explicación, sin margen para la duda. Número 5. No temen que caigas, temen que termines. Nunca temieron tu derrumbe, temieron tu llegada. Vamos a quitarle la máscara a esta mentira de una vez. No están preocupados de que te autodestruyas. Esa historia es solo cobertura. Si de verdad creyeran que ibas hacia la ruina, se habrían echado para atrás a mirar. Nadie entra en pánico por algo que espera que fracase. Esperan, observan, dejan que la gravedad haga el trabajo. Lo que los aterra es lo contrario. Temen que triunfes sin ellos. Temen que te conviertas por completo en lo que llevas tiempo volviéndote, mientras ellos siguen atrapados protegiendo títulos viejos, poder viejo, relevancia vieja. Tu éxito no hace ruido, y eso es lo que se les vuelve insoportable. No pide su aprobación, no orbita su autoridad, no pide un lugar en su mesa. Imagina una linterna en un cuarto oscuro que se siente poderosa hasta que sale el sol. La linterna no se rompió, solo dejó de importar. Eso es lo que tu presencia le hace a todo lo que ellos creían que les daba influencia. No lo atacaste, lo superaste. Tu crecimiento expone lo que nunca construyeron. Ese es el miedo real. Cuando te paras completo, tranquilo, enfocado, sin que nada te perturbe, sus atajos se vuelven obvios, su ruido se vuelve vergonzoso, su postura se vuelve pequeña. Tienen miedo porque tu éxito obliga a la comparación, y la comparación siempre revela la verdad. No temen tu colapso. Nunca temieron eso. Si de verdad creyeran que ibas a caer, se habrían quedado quietos disfrutando el espectáculo. Imagina a alguien que cuidaba una puerta descubriendo que ya nadie la necesita, porque la gente encontró otro camino. Sin explosión, sin rebelión, solo irrelevancia, silenciosa y permanente. ¿Por qué siguen llamándolo preocupación entonces? Porque el miedo nunca se admite a sí mismo con honestidad, se disfraza, se reformula. Decir, nos preocupas, suena mejor que decir, estás a punto de volvernos innecesarios. Eso es lo que representas ahora. No eres peligroso por imprudente. Eres peligroso por estar completo. Número 6. Estudiaron la sombra mientras el verdadero tú se reconstruía por dentro. Rastrearon tu ruido y se perdieron tu cableado nuevo. Este es uno de sus errores más grandes, y da casi vergüenza verlo con claridad. Creían de verdad que te estaban observando, rastreando patrones, midiendo reacciones. Pensaban que tenían el panorama completo. En realidad, estaban mirando una máscara que ya no usabas. Se enfocaron en la conducta de superficie, porque es lo único que saben leer. Tono, tiempos, volumen, lo obvio. Mientras tanto, el trabajo de verdad ocurría donde sus herramientas no llegan. Por dentro, en silencio, a nivel estructural, para quedarse. Creyeron que te calmaste porque estabas cansado. Te calmaste porque dejaste de reaccionar. Creyeron que bajaste el ritmo porque perdiste confianza. Bajaste el ritmo porque dejaste de malgastar energía. Creyeron que el silencio significaba confusión, significaba claridad. Midieron el movimiento mientras tú cambiabas de dirección.
Por eso sus datos fallaron. Por eso sus predicciones colapsaron. No evolucionaste más ruidoso. Evolucionaste más profundo, en la parte de ti que ningún cuestionario de pasillo alcanza a medir. Imagina un edificio que alguien observa desde afuera y cree que ahí no pasa nada porque no hay ruido, ni caos de construcción, ni cambio visible. No se dan cuenta de que los cimientos se están reforzando bajo tierra. Para cuando la estructura se levanta, ya es inamovible. Eso hiciste tú. Cambiaste de frecuencia mientras ellos medían volumen. Reescribiste tus valores mientras rastreaban tus hábitos. Cambiaste de instinto mientras analizaban tus reacciones. Esos cambios no aparecen en ninguna gráfica, no activan ninguna alarma. La calma es invisible para la gente adicta al caos, porque nunca experimentaron el control sin la fuerza. Puede que te preguntes cómo se les escapó algo tan grande. Es simple. Estaban observando a quien solías ser. Nunca actualizaron el modelo. Nunca revisaron sus notas. Siguieron midiendo a alguien que ya no vivía en ese cuerpo. Por eso sus avisos suenan raros. Por eso su cronómetro está mal. Le responden a un eco, no a una presencia real. No te estaban observando a ti. Observaban un fantasma. Y para cuando notaron al verdadero tú, la reconstrucción ya estaba terminada. Número 7. Tu silencio no era rendición. Era la cobertura perfecta. Confundieron tu calma con obediencia. Ese error les costó todo. Aquí es donde su juicio se vuelve fatal. Esperaban que tu transformación se viera dramática. Rabia, colapso, rebelión pública, algo lo bastante ruidoso como para reaccionar a eso. Cuando nada de eso pasó, se relajaron. Se dijeron a sí mismos que te habías acomodado, que habías aceptado tu lugar, que habías aprendido la lección. El silencio los hizo sentir cómodos. Vieron paz y asumieron derrota. Vieron enfoque y asumieron resignación. Vieron retiro y asumieron sumisión. Así interpreta el silencio la gente que solo entiende el ruido. Si no estás peleando, crees que te estás rindiendo. Aquí está la verdad que se les escapó. El silencio es el lugar más seguro para volverte peligroso. Mientras se felicitaban por haberte manejado, tú les quitabas influencia pieza por pieza. Sin argumentos que explotar, sin emociones que activar, sin caos que manipular. Imagina un depredador que solo caza lo que se mueve. En el momento en que la presa se queda quieta, desaparece de su radar, no porque se haya ido, sino porque dejó de mandar la señal de debilidad. Eso hizo tu silencio. Otra imagen, alguien que deja de morder cada amague en una partida y empieza, en cambio, a controlar el tablero entero. Sin pánico, sin prisa, solo posición. A esa fase entraste, y no la reconocieron porque no coincidía con su idea de resistencia. Por eso no sintieron el cambio a tiempo. El silencio no anuncia el poder, lo revela después. La gente ruidosa confunde la paz con permiso. Cree que callado significa manejable. Y aquí está la frase que lo resuelve. Para cuando por fin se sienten amenazados, ya eres ingobernable. No estaban manejando tu conducta. Habían perdido el acceso. Tu silencio nunca fue retirada. Fue camuflaje, y mientras ellos se relajaban, tú terminabas la transformación entera. Número 8. La realidad empezó a torcerse, y no tienen teoría para explicarlo. Cuando los resultados cambian sin explicación, el poder ya cambió de manos. Aquí es donde su confusión se convierte en pánico. No ven la causa, pero están rodeados de los efectos. Las cosas empiezan a salirte bien, de maneras que no les hacen ningún sentido. Las situaciones se resuelven solas. Los obstáculos se ablandan. Puertas que llevaban años cerradas, de repente se abren sin resistencia. Gente que antes te bloqueaba, ahora coopera. A veces, sin siquiera entender por qué. Y eso es lo que los rompe, porque todo su sentido de control
Depende de modelos, entradas predecibles, esfuerzo medible, cadenas claras de causa y efecto. Pero tú te moviste fuera de ese sistema. La realidad empezó a responderte distinto, y no hay hoja de cálculo para eso. Imagina un juego amañado, donde las reglas de repente dejan de aplicarle a un jugador. Todos los demás siguen tirando el dado, siguen pidiendo permiso, siguen esperando su turno. Mientras tanto, tú caminas derecho porque el sistema te reconoce como algo distinto por completo. No estás forzando puertas, se están abriendo solas. No estás convenciendo a nadie, se están ajustando. No estás peleando contra la resistencia, se está disolviendo. Y como no pueden ver cómo, asumen que algo anda mal. Entonces entran en pánico. Llaman a reuniones para calmarse entre ellos. Intercambian teorías. Repasan suposiciones viejas. Mandan avisos, con la esperanza de que las palabras frenen algo que el impulso ya terminó. Todo porque no aceptan la explicación más simple. Tú eres el fenómeno. No suerte, no coincidencia, no tiempo. Alineación, culminación, presencia. El universo responde a lo que ya está asentado, no a lo que suplica. Imagina la gravedad tirando de golpe hacia otra dirección. No discutes con ella. ¿Te adaptas o te caes? Eso está pasando a tu alrededor, y ellos no pueden explicarlo porque explicarlo significaría admitir que se equivocaron contigo desde el principio. Y esa es la parte que jamás van a decir en voz alta. Número 9. Reconoció el final porque convertiste las heridas en ventaja. No vio sobrevivencia, vio conversión. Por eso supo que ya había terminado antes de que nadie más se atreviera a decirlo. No por lo que aguantaste, sino por lo que hiciste con eso. Mucha gente sobrevive al daño. Muy poca lo transforma. No cargaste el dolor como medalla ni como herida abierta. Lo desarmaste, sacaste la lección y tiraste el resto. La traición no te endureció, te entrenó. El aislamiento no te debilitó, te dio claridad. Cada golpe que creyeron que te iba a frenar se volvió material en bruto. No motivación, no rabia, material, algo utilizable, algo estructural. Imagina a alguien lanzando fuego contra el acero, esperando que se derrita, solo para descubrir que en realidad lo está templando. Cada intento de romperte te refinó, cada exclusión te simplificó, cada pérdida te quitó peso de encima. Para cuando volvieron a revisar, no estabas herido, estabas construido. La rabia te ata al pasado, la indiferencia corta la cuerda. Ya no te mueve la venganza necesita público, necesita emoción, necesita apego, necesita que sigas mirando hacia atrás. Tú ya superaste todo eso. Eso fue lo que te volvió intocable. Esperaban amargura, mostraste precisión. Esperaban obsesión, mostraste enfoque. Esperaban que le dieras vueltas a la herida para siempre. La cerraste y seguiste caminando. Imagina un parásito dándose cuenta de que el huésped ya no lo necesita. Sin odio, sin pelea, solo ausencia. Así se siente tu indiferencia para ellos. No como castigo, como borrado. Él lo vio de inmediato porque ya conocía este patrón. Sabe que en el momento en que alguien deja de tratar de demostrar algo, el juego se acaba. En el momento en que alguien ya no necesita validación, la palanca desaparece. En el momento en que la emoción deja de manejar las decisiones, el control muere. No te perdieron cuando te lastimaron, te perdieron cuando dejaste de importarte. Por eso él supo que ya no había nada que avisar. No estabas al borde, pasando revancha, pasando rabia, pasando la necesidad de que te entendieran. Lo que tenía enfrente no era un sobreviviente. Era un producto terminado. Número 10. Abandonaste el juego. Y eso rompió todo el sistema. No le ganaste en su juego. Dejaste de jugarlo.
Esta es la verdad que están desesperados por contener, la que esperan que nunca se nombre, que nunca se copie. Te desconectaste de sus jerarquías de valor, de sus rankings, de sus marcadores invisibles donde la aprobación es moneda y la validación es palanca. Lo viste por lo que era y te apartaste en silencio, sin anuncio, sin rebelión, solo retiro. Y ese solo movimiento lo hizo pedazos todo. Pueden manejar la competencia, pueden manejar la rebeldía, hasta pueden manejar la resistencia. Lo que no pueden manejar es la irrelevancia, porque los sistemas de control solo funcionan en gente que todavía cree que el sistema importa. No puedes manipular a quien ya no necesita ganar. En el momento en que entendiste que su opinión no tenía ningún impacto en tu realidad, el acceso desapareció, sin ganchos de culpa, sin palancas de miedo, sin trampas de elogio. Nada de qué tirar. Imagina un casino, donde un jugador de repente se levanta y se va con su calma intacta, sin rabia, sin pérdida, solo claridad. El casino no colapsa porque alguien hizo trampa. Colapsa porque la ilusión deja de funcionar. Eso hiciste tú. Dejaste de medirte con reglas diseñadas para mantenerte persiguiendo algo. Dejaste de explicarte ante gente que se beneficiaba de malentenderte. Dejaste de actuar. Y cuando la actuación termina, el público entra en pánico. Te preguntarás por qué esto los asusta más que la rabia. Porque la rabia todavía juega el juego. Sigue mirando hacia ellos. Sigue reaccionando a su ritmo. Abandonarlo lo termina de una vez, sin dejar nada de qué agarrarse. Imagina un títere que descubre que los hilos nunca lo sostuvieron. El momento en que se para solo, el titiritero se vuelve inútil. Ese es el terror. No que ataques, no que expongas nada a gritos, sino que otros noten que vives sin que te toquen, sin que te afecten. Que tu ejemplo se propague, porque en cuanto alguien ve que es posible salir del juego por completo, toda la estructura empieza a pudrirse. No peleaste contra el sistema. Te fuiste de él. Número 11. No hay equipo de rescate porque no eres un error. Nadie interrumpe algo que en el fondo respeta. Este es el patrón que más los inquieta, más incluso que tu avance, más que cualquier logro que puedan señalar con el dedo. Nadie a tu nivel corre a intervenir. Ninguna llamada de emergencia. Ninguna autoridad de último minuto tratando de meterte de nuevo en la fila. Y ese silencio es intencional. La gente que de verdad entiende el poder no trata de detenerlo. Lo observa. Mientras los desesperados ruegan que alguien te avise, los que operan en tu mismo terreno miran con atención, estudiando el patrón. No para copiarte, sino para entender qué cambió. No eres un problema que resolver para ellos. Eres evidencia. No interrumpes la alineación. Aprendes de ella. Por eso nadie serio está interviniendo. Reconocen algo terminado en cuanto lo ven. Saben cuándo un proceso ya cruzó hacia lo inevitable. Imagina ingenieros observando una estructura que ya soporta peso. No entran en pánico, no discuten, la revisan en silencio y aceptan el resultado. Eso está pasando a tu alrededor ahora. La gente que importa no intenta interferir porque interferir sería inútil. Los que le ruegan a él que te avise operan desde el miedo, no desde la comprensión. Todavía creen que hay forma de rebobinar, que alguien puede entrar y restaurar el viejo equilibrio. Pero las misiones de rescate son para quien está perdido. Tú no lo estás. Imagina un cohete que ya pasó la velocidad de escape. No lo persigues, no lo rediriges. Reconoces que se fue y ajustas tus expectativas. Ese es el punto en el que estás. ¿Por qué nadie poderoso intenta detenerte? Porque no ven peligro, ven algo completo, alguien que ya integró la pérdida, la lección y el crecimiento. No se detiene lo que ya funciona. No hay intervención en camino.
ninguna autoridad a punto de llegar, ninguna mano tendida para traerte de vuelta, porque no hay nada que arreglar, y nadie tiene que salvarte de terminar de convertirte en quien ya eres. No eres una advertencia, eres la prueba. Número 12. Ya es tarde no fue una advertencia. Fue el diagnóstico final. No rescatas a quien ya cruzó el umbral. Deja que esto asiente bien, porque aquí es donde la historia por fin encaja. No necesitabas que te salvaran. Nunca lo necesitaste. Esa suposición fue la última mentira que se contaron para sentirse útiles. Salvar es para quien se está ahogando. Tú no te estabas ahogando. Te estabas quitando peso de encima. Lo que necesitabas era espacio, distancia, silencio, cuarto para llegar a ser sin interrupciones. Y eso fue exactamente lo que pasó mientras ellos confundían tu ausencia con debilidad. Ya es tarde, sigue haciendo eco porque no se dijo por drama. Se dijo porque ya no quedaba nada para interferir. Ninguna herida abierta que explotar. Ninguna confusión que amplificar. Ninguna dependencia de la cual tirar. Ya estabas estable. Ya estabas integrado. Ya habías pasado la etapa donde las voces de afuera podían tocar tu núcleo. Imagina a alguien discutiendo todavía sobre horarios y herramientas de una cirugía que ya sanó al paciente. Así de ridícula se ve ahora su preocupación. Demasiado lejos, dicen, como si fuera pérdida, como si fuera daño, como si te hubieras pasado del límite. Pero sin darse cuenta, están diciendo la verdad. Ya pasaste el punto de regreso hacia necesitar su aprobación, hacia buscar validación, hacia achicarte para que ellos se sientan cómodos. No fuiste demasiado lejos, fuiste hacia adelante. Eso es lo que no pueden manejar, un movimiento hacia adelante que no mira atrás. Demasiado evolucionado. Ya no reaccionas, eliges, ya no demuestras, ejecutas. Los viejos ganchos emocionales no funcionan porque el sistema nervioso del que dependían ya no maneja tus decisiones. Metabolizas el daño en lugar de darle vueltas. Imagina a un depredador probando las mismas tácticas viejas contra una presa que ya aprendió el patrón. El depredador no se enoja, se vuelve irrelevante. Eso hace la evolución. Vuelve inútiles las viejas estrategias. Demasiado libre. La libertad asusta a quien vive de la palanca, porque no se negocia con ella. No amenazas a quien ya aceptó la pérdida y siguió caminando. Demasiado intocable. No por murallas que construiste, sino porque ya no queda nada adentro que reaccione a la orden de nadie. Imagina a alguien tratando de prender un fuego con leña mojada, golpeando el fósforo cada vez más fuerte, convencido de que el esfuerzo lo va a arreglar. No se dan cuenta de que las condiciones ya desaparecieron. Ya es tarde no es crueldad, es cierre. Significa que la versión de ti que se podía avisar ya no existe. Significa que la etapa donde la interferencia de afuera importaba ya se cerró. El universo ya te dio lo que de verdad necesitabas. No lo que ellos creían que necesitabas. No necesitabas que te salvaran. Necesitabas espacio para llegar a ser. Y te lo diste tú mismo. Y ahora, cerramos esto exactamente donde corresponde. No con ruido, no con advertencias, sino con claridad. Todo lo que tenía que pasar, ya pasó. Ya no estás al borde. Estás parado del otro lado, firme, consciente, terminado de dar explicaciones. Lo que temían no era tu caída, era este momento exacto, el momento en que ya no necesitas el permiso de nadie para seguir avanzando. Le rogaron que te avisara. Él solo sonrió y dijo lo único que había que decir. Ya es tarde. No como amenaza, como veredicto. Y un veredicto no se apela, no se negocia, no se discute en otra reunión con la luz apagada. Eso es lo que eres ahora. La respuesta, no la pregunta. El resultado, no el experimento.
La calma que llega después de la tormenta, no la tormenta. No necesitas que nadie te lo confirme. Ellos van a seguir hablando entre susurros un tiempo más, armando reuniones, buscando explicaciones donde ya no hay ninguna pregunta pendiente. Déjalos. Nunca fue tu trabajo entenderlos. Si este mensaje llegó donde tenía que llegar, guárdalo. Dale me gusta al video, suscríbete para quedarte alineado con este camino, y escribe 777 en los comentarios, no como despedida, sino como firma. Aquí estoy, a tiempo, y ya nadie llega tarde a avisarme nada.